parte del problema que tenemos ahorita en el país, de este bajo crecimiento económico, a pesar de la pomposa reforma laboral que anunciaron, que impusieron más bien el año pasado, en noviembre del año pasado, cuando tenemos una economía desplomada, pues porque los pobres gringos, bueno, no repuntan, y ellos son supuestamente el motor de todo este capitalismo a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, para hablar precisamente de las reformas y de cómo estamos viendo esta situación, está ahorita con nosotros el doctor David Landgrave Castillo. ¿Qué nos puedes decir de todo este contexto de las reformas neoliberales? Muchas gracias por la invitación a Emancipación Radio y muy buenas noches a toda la ciberescucha que está conectada en este momento. Yo creo que para iniciar con el tema valdría la pena que pusiéramos en perspectiva lo que son las reformas estructurales como un paquete integral. Es decir, no son hechos aislados, no son instrumentos jurídicos que no tengan que ver unos con otros. Hablar de neoliberalismo también tiene muchas aristas, entonces vamos a intentar amalgamar estas reformas estructurales dentro de ese contexto neoliberal. ¿Qué es lo que pretende el neoliberalismo? Y aquí primero permítanme pedir disculpas del caso, pero no creo que sean ineficaces. Yo creo que los neoliberales son altamente eficaces en lo que hacen. Porque cabe distinguir que la gente tiende a confundir el neoliberalismo con la gran empresa. El neoliberalismo no es la gran empresa, sino el banco que está detrás de la empresa. La empresa tiene como filosofía explotar al trabajador para acumular riqueza. El banco no necesita explotar al trabajador, es más, puede prescindir del trabajador. Lo que hace el banco es ir a la rapiña por la acumulación de capital y en función de eso utilizar al Estado como instrumento de represión cada vez que sea necesario. El contexto por el cual atraviesa en este momento nuestro país es muy sugerente al respecto y pareciera que estamos ya en la víspera de una terrible represión por parte del Estado. Pero vamos al caso. Últimamente, a partir de diciembre del 2012, fecha en que se aprueba la reforma laboral, la primera intentona del grupo neoliberal en el poder en el Estado mexicano, lo que busca es precarizar el empleo, pero más que eso, docilizar la revuelta social. ¿Por qué digo esto? Cada vez que hay una crisis en el ingreso, hay un efecto pedagógico a través de una estrategia de choque. ¿A qué le enseñan estas reformas estructurales a la población? Bueno, primero a no pensar en política, sino en pensar cómo buscar el ingreso para satisfacer las necesidades del núcleo familiar. Eso es lo más apremiante para cualquier ser humano y eso es lo que primero consigue toda crisis económica. Toda reforma estructural busca no solo abaratar la mano de obra, que es uno de los compromisos que Peña Nieto pactó durante su campaña con los inversionistas extranjeros, ofrecerles un paraíso en donde la mano de obra sea prácticamente baratísima, si no es que casi gratis. Regalada. El asunto es que ese es un cebo. Cualquiera pensaríamos, les está haciendo la tarea a los grandes empresarios. Y entonces, ¿cómo nos explicamos la declaración del Consejo Coordinador Empresarial del día de hoy, que aparece publicado en la primera plana de La Jornada, en donde dicen que las reformas de Peña Nieto son recesionistas? Es decir, nos están conduciendo a una crisis mucho mayor. Entonces, si no le están haciendo el favor a las grandes empresas, ¿a quién le están haciendo el favor? Con esta reforma laboral, con esta reforma hacendaria, con la reforma energética y con la reforma educativa, que todas van de la mano. Bueno, pues en el ámbito de lo laboral, al entrar los outsourcings de manera legal, a los trabajadores se les engaña con una figura jurídica sustituta del patrón, que es el outsourcing. ¿Eso qué quiere decir? Antes el patrón establecía una relación directa con el trabajador y sobre todo con la fuerza del trabajo de éste, a cambio de un ingreso y de una serie de prestaciones derivadas de luchas históricas. Cuando entra un patrón sustituto, que no es propiamente un patrón, pero que es el que se encarga de la relación con el empleado, lo que se establece es una figura jurídica de tercería
que le faculta al patrón desatender las prestaciones sociales. Le permite no pagar más seguro social, no hacerse cargo de las vacaciones pagadas, no hacerse cargo de las pensiones que, dicho sea de paso, ya tenían muchos años privatizadas con las Afores y que, por cierto, han perdido una millonada de pesos, 63,000 millones de pesos en un año, y que nadie sabe explicarles a los trabajadores qué pasó con su dinero. Lo que no les dicen es que cuando ellos accedan a su jubilación, son 63,000 millones de pesos menos en disponibilidad para el pago de su pensión. Justo un atraco en la peor época de la vida. Es decir, cuando más necesita uno de cuidados médicos, de vacaciones, de todo este tipo de prestaciones sociales, es cuando menos las van a tener, porque las Afores apostaron el dinero en las bolsas de valores y perdieron. Cuando ganan, no le anuncian al trabajador, y cuando pierden, dicen, perdieron dinero, Es decir, no pierde el Afore, pierde el trabajador. Esta economía de casino nos ilustra perfectamente qué es lo que quiere Peña Nieto. Ya dijimos que con el outsourcing ya no hay patrón, hay un patrón sustituto que, como no es patrón, no está obligado al reparto de utilidades. Como no es patrón, no está obligado al pago de las prestaciones y no está obligado a la seguridad social. Por lo tanto, el trabajador, de un plumazo, de una reforma legal, perdió derechos adquiridos durante siglos. Entonces eso coloca al empleado en una circunstancia de trabajo a destajo, como se hacía en el siglo XVII con los primeros inicios del capitalismo. Nos dice Marx en muchos de sus textos, y no es que sea marxista, pero creo que es un hombre muy lúcido, sobre todo para explicar lo que está pasando, que la mejor forma de acabar con la salud del ser humano es precisamente el trabajo a destajo, porque si quiere ganar más tendrá que esforzarse más, sin contemplar que por cada 4 horas de trabajo se requiere una de descanso, y no en la forma tradicional que se hace en México, que son 8 horas corridas con 1 hora para comida, y al final de las 8 horas tómate todas las horas de descanso. No, dice la ley médica, es decir, los estudios y las investigaciones sobre el desgaste del cuerpo humano establecen que por cada hora debe mediar 15 minutos de descanso. Eso quiere decir que en cualquier fábrica, en cualquier oficina, en cualquier instalación donde un trabajador esté forzando su cuerpo, debiera parar cada hora al menos 15 minutos. Cosa que no se hace. Imaginemos ahora en un sistema de trabajo a destajo, en donde el trabajador, si quiere ganar dinero, no tiene por qué parar. Quiere decir que si la expectativa de vida útil de un ser humano llega en este momento a los 76 años, con un sistema de trabajo a destajo va a llegar a los 58 años. Es decir, le vamos a tumbar 18 años de un plumazo, de salud y de expectativa de vida útil. Es decir, ese es el trasfondo, pero cualquiera insistiría que esta es una reforma para apoyar a los empresarios, y no es así. Es una reforma para apoyar a los banqueros. Si vemos en perspectiva histórica esta reforma laboral, con la reforma a la ley del ISSSTE, la reforma al Instituto Mexicano del Seguro Social, nos damos cuenta que a quien le están haciendo el trabajo es a las aseguradoras médicas, que van a vender sus seguros a través de créditos bancarios. Y eso coloca a los seres humanos en posición de esclavitud financiera respecto de los bancos. Entonces, aquí vuelvo nuevamente, y perdón que sea insistente, pero no es que los neoliberales estén haciendo mal su trabajo, al contrario, lo están haciendo extraordinariamente bien, de manera quirúrgica, y en un lapso de tiempo en el cual permiten que la gente olvide y no sea capaz de conectar las reformas de la ley del ISSSTE, la ley del Seguro Social con la ley laboral, pero van aún más allá. Cuando se debaten, que fue una farsa ese debate, y se aprueba la reforma educativa, en realidad lo que están haciendo es docilizar a la sociedad. El elemento subversivo por antonomasia, porque genera conocimiento, es el maestro. Y un maestro pensante es un enemigo del sistema neoliberal. El neoliberalismo lo que quiere y lo que necesita es una población pasiva,
una población títere y sobre todo una población depauperada, menesterosa. No hay nadie que necesite más dinero que el que no lo tiene. ¿Cómo se consigue quitarle la riqueza a la población? Cuando le has arrebatado su casa a través de un crédito bancario, cuando le has arrebatado el salario a través de una reforma laboral, cuando le has arrebatado la esperanza a través de la religión y de la televisión, lo único que le queda es la capacidad de aprendizaje. ¿Quién es el motor de esa capacidad de aprendizaje? El maestro. Entonces al maestro hay que ponerlo en perspectiva y hay que enjuiciarlo. Esta reforma educativa en realidad no es una reforma educativa, es una reforma administrativa que pretende penalizar la actitud de los maestros, sobre todo los maestros críticos. ¿A quién se ha señalado en los últimos meses? ¿Al CENTE o al ACENTE? Y los medios no cansan, ¿eh? Todos los días nos amanecemos con un estigma más en contra de la coordinadora, no del sindicato. ¿Eso qué quiere decir? Que la reforma tiene también un perfil, tiene un destinatario con nombre y apellido. A los maestros críticos los van a amenazar hasta docilizarlos, hasta adoctrinarlos, y una vez adoctrinados se les va, no me dejarán mentir y espero no ser agorero de más males de los que ya padece el país, pero viene después la reforma a los planes de estudio y se van a dar cuenta cómo el pensamiento crítico va a desaparecer de todos los planes de estudio en la lógica de volver al siglo XIX, a ese modelo educativo en donde se buscaba tener la construcción de un ciudadano obediente, no pensante. Lo que quiere el neoliberalismo es que la gente obedezca, para no tener que gastar en policías, en balas de goma y en gases lacrimógenos, porque para ellos lo más importante es el dinero, y entre menos cueste, mucho mejor. Por lo tanto, la reforma laboral y la reforma educativa están perfectamente imbricadas, van de la mano. Pero como si eso no fuera suficiente, viene la discusión de una reforma hacendaria. Una reforma que primero se planteó fiscal, y cuando se habla de reforma fiscal se habla de impuestos. Todos dijimos, bueno, qué insensatez de un presidente entrante hablar de impuestos cuando todavía podría gozar de un bono democrático. Sí, nada más que él no le responde a la sociedad mexicana. Él le responde a los grandes inversionistas extranjeros que pagaron su campaña y que lo empezaron a presionar. Entonces, esa reforma que originalmente era fiscal se volvió una reforma hacendaria, es decir, también se va a regular el financiamiento, el flujo de dinero, los impuestos y cómo se va a suplir lo que se deje de ganar por el ingreso petrolero. Y entonces ya tenemos en perspectiva que la reforma laboral, la educativa, la hacendaria y la energética forman parte de un mismo paquete que tiene un solo objetivo: proletarizar al país, saquear sus riquezas, hacer a un lado los grandes capitales nacionales para dejarlos en manos de los grandes capitales extranjeros. ¿Cómo lo van a conseguir? Si nosotros, en lugar de favorecer el salario en la reforma laboral, lo precarizamos, lo que vamos a hacer es abaratar la mano de obra. Y ahí dirían los empresarios, hombre, pues este es un paraíso. Sí y no. Porque imaginen ustedes lo que le va a durar un trabajador a un empresario en condiciones precarias. No solo en cuestiones de salud, sino en cuestiones de oferta y demanda. Si hoy le pago 2 pesos a un trabajador por hacer 10 cosas, pero puedo pagar 1 peso, pues a este lo despido y me contrato al otro. ¿Qué va a pasar cuando todos los trabajadores hayan experimentado esa explotación brutal? Se van a organizar, se van a rebelar, y para poderlo hacer, pues van a tener que buscar cómo comer, van a tener que recurrir al crédito, al consumo, es decir, a las tarjetas bancarias. Y entonces, ¿en manos de quién están? ¿Del empresario o del banquero? Es decir, la reforma es para ayudar a los banqueros, no a los empresarios. Y los empresarios, que son muy lentos para entender las cosas, se han tardado 30 años en descubrir, pero al menos hoy ya el Consejo Coordinador dijo, a ver, momento, no nos están ayudando a nosotros, están ayudando a los que se van a quedar con lo que nosotros tengamos que vender. Estas reformas van a abaratar no solo la mano de obra, sino también el valor de las empresas. Cuando las empresas ya no son rentables ni siquiera para tenerlas,
como objetos de museo, se van a tener que vender o van a tener que especular en la bolsa. ¿Y quiénes son los que ganan? La gente que viene con inversión extranjera, compra barato, le pinta la fachada, vende caro, sin importarle las condiciones laborales en que se inscriba la planta productiva del país. Todo esto, ¿de dónde viene? Pues del boquete que se le va a abrir al país si Pemex se entrega a manos extranjeras en calidad de socio. Al menos hay que reconocerle a la propaganda oficial que no ha mentido. Han dicho que Pemex no se vende, efectivamente, no se va a vender Pemex. Lo que se va a entregar es el petróleo, no la empresa. El inversionista extranjero lo que no quiere es sindicatos, trabajadores molestos, prestaciones sociales. Nadie viene a ganar dinero teniendo que invertir, y menos un neoliberal. ¿Qué es lo que quiere el neoliberal? Venir, sacar el petróleo, vender la gasolina a precio internacional, para lo cual tanto Fox como Calderón ya les hicieron la tarea. Tenemos un desfase en los precios de la gasolina en este país de manera inaudita. Estamos pagando ya casi 13 pesos por un litro de premium, lo cual es inusual, es una locura, pero ese es el precio que quieren los inversionistas extranjeros. Y si pudiera llegar a 20 pesos el litro, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya no van a tener que batallar con el consumidor, ya no van a tener que batallar con el empleado sindicalizado. Toda esa tarea sucia ya se la hizo el régimen. Y el régimen nada más les va a entregar el petróleo limpio, de polvo y paja, para que ellos lo refinen y nos vendan la gasolina. Y entonces van a aparecer como hongos gasolineras de Exxon, de Shell, de Enron, de Halliburton, de todas estas grandes empresas que son las que le pagaron la campaña a Peña Nieto a través de Monex. Por eso el IFE tampoco quiere entrar a la discusión de Monex, que saben que lo que está detrás es qué vamos a hacer con el boquete del petróleo que entregamos. Es decir, ¿de dónde va a salir? Cualquiera hubiera pensado en su sano juicio, bueno, pues vamos a incrementar los impuestos, sobre todo vamos a combatir la evasión. Y no, hoy en la mañana nos despertamos con la sorpresa de que a Televisa le están regresando casi 3,000 millones de pesos por condonación fiscal. En plena recesión, y sobre todo cuando Monseñor, secretario de Hacienda, Videgaray, está diciendo que la culpa de la recesión la tienen los huracanes. ¿Por qué? Porque no le alcanza el dinero. Bueno, entonces no le alcanza el dinero, pero le regresa 3,000 millones de pesos a Televisa. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Pues una estrategia de colonización financiera de un país con enorme cantidad de recursos naturales dispuestos a ser explotados en beneficio de los extranjeros, no de los mexicanos. Entonces, visto en perspectiva, todo lo que ha venido pasando, la institucionalización de las AFORES, la reforma al ISSSTE, al IMSS, la reforma educativa, no son sino instrumentos de propaganda para que la gente esté cada vez más molesta y en contra del gobierno, sobre todo en esas áreas, para que cuando venga la privatización de la salud, de la educación y del petróleo, la gente diga, ay, qué bueno, al fin vamos a pagar algo más barato, como ocurrió cuando privatizaron Telmex y todas las demás empresas, que después nos vamos a estar arrepintiendo. Nadie en su sano juicio, una ama de casa, creo que tiene más sentido común que nuestro secretario de Hacienda, lo que nunca debes vender en situación de crisis es lo que te puede generar un ingreso. Un ama de casa no vende su licuadora, ni su estufa. Se deshace de sus aretes, de los zapatos, del vestido que nunca usó. De lo superfluo. De lo superfluo. Es lo que debiera estar haciendo este país. Pero no se deshace de aquello que le puede ayudar a ganar 3 o 4 pesitos. Y este país, con esta propaganda oficialista, lo que está haciendo es engañar a la gente para que todos, en un momento de hartazgo, digamos, qué bueno que se le venda y se entregue a los extranjeros la educación, el petróleo y toda la planta productiva laboral. Después vamos a estar dándonos de topes. Entonces, no sé si hasta ahorita, con este contexto, podemos empezar la interacción. Pues ya nos diste un primer panorama de lo que es como estás viendo esta parte de la reforma, la vinculación directa que tienen
el poder financiero, que no estamos hablando de cualquier financiero, estamos hablando pues prácticamente de la banca internacional y de los intereses a nivel internacional, no propiamente de los nacionales, aunque sabemos que aquí en México pues bueno, también hay empresarios que concursan en este ámbito internacional y que parte de sus ganancias, o la mayor parte de sus ganancias, es a través de los grandes márgenes de explotación que han logrado aquí en este país, ¿no? Yo creo que bueno, ahí estaremos en una primera pauta. Habría que ver cómo vamos atacando cada una de las partes que estaremos esperando aquí. No sé si nos puede hacer comentarios en el siguiente apartado del programa, pues cómo se está viendo lo que intentan ellos y cómo se está dando la reacción popular, ¿no? Porque ahorita ya tenemos pues un ambiente de amplio descontento en todo el país. Bueno, ahorita nada más temprano en la mañana nos despertamos con la noticia de, bueno, los maestros están tomando el aeropuerto, y lo que hace el gobierno de la ciudad para seguir incentivando y tratar de echar al pueblo contra los maestros es cerrar el metro. Es esto parte de su protocolo de marchas que tiene. O sea, es parte de la contrainsurgencia que van a utilizar para calmar el descontento y para hacerle ver a la gente que no tiene caso reclamar y que lo único que tiene que hacer es conformarse y al contrario voltearse en contra de la gente que reclama justamente lo que estamos perdiendo. O sea, ir viendo por dónde va también ese escenario, ¿no? Pero yo creo que eso lo podemos comentar en el siguiente lapso. Ahorita bueno, seguimos aquí en el programa Arrabal en Emancipación Radio, y también se puede ver este programa posteriormente en Cero Televisión. Ya nos hizo una exposición general el doctor David Landgraviz sobre todo este asunto de las reformas electorales y su vinculación con los círculos financieros. Ahorita vamos a abordar la parte social, cómo viene por ahí esa parte social, y bueno, le damos la palabra aquí al compañero Omar, que nos va a hacer una denuncia bastante grave. Bueno, antes de entrar a la denuncia o a las denuncias, porque en realidad son varias, nada más puntualizar que en el caso de México la cuestión de la banca internacional pues se refleja principalmente en los capitales españoles, que son los que aquí llevan la mano, y que también recordemos que hace poco pues estuvo ahí reunidos con ellos Slim, ni más ni menos que en el pueblo natal de el ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño. Bueno, pues parte de todo esto de las reformas que están queriendo imponer, pues viene acompañada de una represión cada vez más evidente, y aquí nos queremos solidarizar con la senadora Laida Sansores y su equipo de trabajo, principalmente con el general José Francisco Gallardo, por el atentado que sufrieron el viernes pasado en sus oficinas del Senado, donde se supone que además hay una seguridad mayor, porque hay un cordón de seguridad de policías federales afuera del Senado y al interior. Pues a lo mejor fue por eso. Bueno, igual no les costó mucho trabajo, pero el viernes pasado, al cerrar la puerta de la oficina de la oficina de la senadora, el general Gallardo, hubo una explosión donde voló la puerta, y que afortunadamente solo fue una pequeña herida en la mano la que sufrió el general Gallardo, pero eso quiere decir, sin lugar a dudas, que la represión es el arma que Peña Nieto ha estado utilizando permanentemente para querer intimidar a la gente que le es crítica, a la gente que le está evidenciando con sus políticas que es un traidor a la patria. ¿Pero qué hizo el general Gallardo? Bueno, el antecedente que fue el día anterior, presentó la senadora la iniciativa para crear un ombudsman militar. Bueno. Y obviamente en la presentación de la iniciativa hubo gente del ejército que estuvo presente, y se fue con caras bastante molestas por la iniciativa que precisamente el general preparó. En otro de los casos de represión que hemos tenido noticia, bueno, pues también está el que sufrió el compañero Gerardo Fernández Noroña en casa de su hija, donde fue hace un par de semanas violentada la casa, y
fue sustraída una computadora y una foto donde él se encuentra con su hija y la que era su esposa. Esas fueron las únicas dos cosas que sustrajeron. Obviamente la amenaza está más que clara, pero afortunadamente los compañeros, el compromiso va más allá y no se detienen por esas amenazas. Bueno, como lo está diciendo Omar, pues se está enturbiando el panorama nacional. Es evidente que la intimidación, la represión directa, todo este tipo de cosas son los que el gobierno utiliza, pues, para cuando ya no tiene consenso, pues mediante atemorizar a la población, pues lograr la implementación de sus medidas, ¿no? Lo del general Gallardo pues se explica, pero bien rápidamente, pues si no quieren ni reconocer los derechos de los ciudadanos, pues mucho menos los de los militares, ¿no? Pues así de sencillo está el asunto, no se les va el control sobre el elemento de represión más importante con el que cuentan ahorita para aplicar sus políticas. Pero ¿qué nos dices entonces de todo este panorama, David? Bueno, se trata de una estrategia de shock, como ya había comentado, es decir, buscar que la gente caiga en pánico y tan estupefacta quede que no pueda pensar en política ni vea venir por dónde vienen los siguientes golpes. Para eso, la joya de la corona de las reformas estructurales de Peña Nieto es precisamente la reforma hacendaria. Y si me permiten, voy a leer algunas de las cosas que se van a grabar dentro de la reforma. Esta reforma contempla subir el 16% a la renta, el 16% a las colegiaturas, el 16% a los alimentos para mascotas, el 16% y hasta un 23% a los espectáculos públicos, el 10% al transporte foráneo, igual que a las deducibilidades cuando uno hace su declaración de impuestos anual. Se va a seguir incrementando la gasolina hasta un 18%, de 18 a 20% en las bebidas edulcoradas, es decir, los refrescos, y en el alcohol, la cerveza, de tal suerte que van a meter en un solo intento a la gente en pánico. ¿Por qué? Si de un día para otro, es decir, pensemos en este momento en el 1 de enero, ¿no? Después de Navidad, después de Año Nuevo, y un día después la renta ya cuesta un 16% más cara, las colegiaturas un 16% más caras. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Dejar de vivir o dejar de darles educación privada a sus hijos? No, lo que van a hacer es recurrir a un crédito bancario. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Dejar de ir al fútbol? ¿Dejar de ir al teatro? No, pedir crédito y pagarlo a meses sin intereses. Sin embargo, digamos, esto nos genera una esclavitud financiera, pero lo más importante no es eso, porque digamos que eso es a mediano y largo plazo. Lo más importante es el momento de la crisis. En el pánico, se apruebe lo que se apruebe, la gente no va a protestar. ¿Cuál ha sido el gancho de la reforma hacendaria para calmar a la clase, digamos, clase media y clase adinerada? Les dijeron que se van a gravar hasta un 10% todas las transacciones en bolsa. Y todos dijimos, bravo, al fin. Pues se trata de un engaño. Los grandes inversionistas no especulan en la bolsa. Lo que hoy está como masa monetaria fuerte en la bolsa son las pensiones de los trabajadores. Y a eso se le va a grabar un 10%. Se va a grabar un 10% de las prestaciones de repartido de utilidades. Es decir, los que vamos a terminar pagando la fiesta y la borrachera somos nuevamente los trabajadores. Los grandes inversionistas en este momento no invierten en bolsa, compran tesobonos con planes fijos de rendimiento. Es decir, quienes están financiando al gobierno son los inversionistas extranjeros. Y el gobierno no quiebra porque impone impuestos. Por lo tanto, a ellos no se les va a gravar un solo centavo. Sin embargo, estas medidas de un día para otro, es decir, pagar más cara la gasolina, los refrescos, los espectáculos públicos, el alimento de las mascotas, las colegiaturas y la renta, va a meter en crisis a la gente, en una crisis psicológica, y eso genera una parálisis política. Y la gente que se atreva a pensar y a reaccionar y a organizarse y a rebelarse es la causa perfecta para utilizar el aparato de represión. Recordemos que en el liberalismo clásico
el Estado era un gendarme, era un Estado vigilante, un Estado represor. El neoliberalismo mide la eficacia del Estado a partir de los instrumentos sofisticados de la represión y de la contención de la protesta social. Por lo tanto, esto no es más que una burda alaraca y es una provocación para ver quién se levanta o quiénes se someten al nuevo curso, al nuevo derrotero de esclavitud financiera. Por lo tanto, bueno, estamos viendo a un Estado policíaco, pero además alardeante. Es un Estado bravucón que está buscando pleito. Y tal parece que le está saliendo las mil maravillas y ahora con los meteoros le vinieron a ayudar. Porque la gente perdió todo, pues está en la lógica de organizarse, que es lo que precisamente quiere el Estado. Dar un castigo ejemplar para que aquellos que tienen un poquito menos de valor, no hablemos de cobardías, digan, más vale mejor ni levantar cabeza y someternos al nuevo yugo del dictado de los organismos financieros internacionales. Así que el panorama no es halagüeño de ninguna manera, pero lo único que nos queda es la dignidad y la razón. Es un llamado con valentía a la gente a organizarse y no perder la dignidad a través del miedo. No perder lo único que nos queda, que es la integridad y la fuerza moral como seres humanos. El día que perdamos nuestra libertad a disentir, habremos perdido absolutamente todo. Y es un régimen que en esas condiciones de esclavitud se puede perpetuar lo mismo que duró la Edad Media, 1200, 1300 años. Así que ese es el panorama, sí es negro, desde luego, y también esta es una provocación para que la gente que nos escucha tome cartas en el asunto y no permita que sea vendida su dignidad. Bueno, Ramón, tú querías hacer algunos comentarios, ¿no?, sobre cómo es el panorama. Claro que sí. En primer lugar, agradecerle al doctor David Langlade esta exposición sintética, profunda y además muy reflexiva. Yo, en primer lugar, como estamos en esta parte cibernáutica, también me encanta lo visual. Me acordé de su exposición exactamente del día que se quemó la Cineteca Nacional, cuando estaba en Río Churubusco. Yo soy profesor de Colegio de Bachilleres y de CCH Oriente, y había mandado a mis alumnos a ver una cinta excelentísimo que les recomiendo a todos nuestros escuchas. Se llama La Tierra de la Gran Promesa, del cineasta polaco Andrzej Wajda, que evidentemente, como lo dice el doctor, es el regreso nuevamente del liberalismo. Pero ¿cómo se plantea este liberalismo clásico que, con las palabras del doctor, se hipostasía en las imágenes de La Tierra de la Gran Promesa? Andrzej Wajda la recomendamos ampliamente porque, como lo comentábamos en esta pausa musical, el Estado lo que quiere es que se desaparezca la conciencia histórica. Y acordémonos todos, compañeros, compañeras, un pueblo, un hombre sin raíces es un pueblo y un hombre sin razones. Y nos quieren quitar la razón histórica. Eso no lo podemos permitir, porque empeñaríamos, como aquí se ha comentado, no solamente el presente que ya está empeñado, sino el porvenir de nuestros hijos, de nuestros nietos y de los que le siguen. Es por eso que a través de nuestros postulados educativos y la defensa que estamos haciendo en nuestra institución educativa, retomamos también la defensa no solamente de la educación, sino la defensa de la nacionalidad mexicana. Y a esto le llamamos de la soberanía y la construcción de nuestro porvenir como patria. Gracias. Muy bien, Ramón. Bueno, ahorita tenemos en el panorama toda una serie de movimientos que se están oponiendo a estas reformas. Aquí le queremos hacer una pregunta al doctor, que nos diga su opinión sobre eso. Bueno, está el planteamiento que cómo se fue estructurando la respuesta, por ejemplo, de los maestros, del magisterio, ante la reforma al tercero constitucional, donde, bueno, se da una primera respuesta en diciembre, pero fundamentalmente es en el 2013 cuando ellos ya empiezan a estructurar su defensa. Y bueno, primero sale por allí Guerrero, luego le sigue
Michoacán, luego se viene Oaxaca, y entonces apuestan todo y se despliega todo el poder del magisterio. El asunto tiene tal impacto que bueno, ahora está involucrando a muchas de las secciones que estaban controladas por la dirigencia nacional del CENTE. Y bueno, ahorita ya uno va a las reuniones del magisterio ahí los sábados que hacen ellos y se entera que hay ya más de 32 secciones allí involucradas y con un desarrollo increíble. Bueno, no se esperaba, por ejemplo, esta sección tan grande de más de 90,000 trabajadores, las secciones pues que están en Veracruz, que son 2, que están totalmente involucradas y que le han dado un posicionamiento muy fuerte al magisterio y que han desarrollado unas ciertas formas de lucha, ¿no? Está, por ejemplo, lo que comentabas hoy del magisterio, pero por ejemplo, también hoy las noticias recopilan cómo los maestros se han posicionado de las instalaciones de Pemex en las diferentes regiones del país, y bueno, esa es una parte del descontento. Está también bueno esto de los jóvenes que también pronosticaron lo que iba a significar para este país que llegara Peña Nieto, y que a propósito del movimiento magisterial han tomado un nuevo impulso y están ahorita generando una fuerza muy importante en las principales universidades del país. Está Andrés Manuel López Obrador, que bueno, aquí hemos insistido que por un problema tan fuerte como es lo del petróleo, entra un poco tarde al asunto, pero cuando entra, pues ya desde cuando lo estaban esperando sus simpatizantes para manifestarse, y que también se manifiesta como una gran fuerza nacional, al extremo de que hay un movimiento como de la Proclama, que está aglutinando diferentes organizaciones sociales, al propio Cuauhtémoc Cárdenas, a las organizaciones de cristianos progresistas y demás, y mucha gente de experiencia amplia en el movimiento. Bueno, ellos entran en agosto y finalmente se entabla una relación con López Obrador, y parece que esa relación se conjuga alrededor de lo que es la consulta esta que se ha estado comentando, que bueno, Cuauhtémoc la mencionaba en los términos constitucionales, que se recogiera un 2% de las firmas y que se lograra el 40% para que se invalidara la reforma, y López Obrador ya le da otro contexto de que esa consulta se tiene que dar ahorita, pues porque para el 2015 ya quién sabe cómo estaría el asunto. Y finalmente las propuestas que hace, por ejemplo, Gerardo Fernández Noroña, que dice, bueno, consulta para ver si nos quitan lo que es nuestro, eso no tiene ningún sentido. Aquí lo que se debería de consultar es si se va Enrique Peña Nieto por traición a la patria, y entonces él llama abiertamente a la desobediencia civil. Entonces, ¿cómo articular todo ese tipo de propuestas, o cómo se ve el asunto con respecto a lo que tú estás diciendo? Bueno, deliberadamente el régimen provoca para justificar la represión, pero igual del movimiento social también hay mucho camino recorrido y muchas formas de cómo esquivar esas cosas y cómo plantearse políticamente frente al problema. ¿Qué opinarías de estas formas de lucha y por dónde crees que podría ir esa protesta social? Bueno, aquí primero hay que recurrir a la conseja popular, ¿no? La articulación de los maestros viene a raíz de un viejo refrán que decía: cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y todos los maestros, aún los que están en el sindicato, no en la coordinadora, saben que van a ser medidos con el mismo rasero tarde o temprano, y que ya no puedan atreverse a disentir porque les van a aplicar la misma medicina. Por lo tanto, ese es un factor de cohesión. Yo creo que también en el escenario los diferentes actores políticos tienen que abandonar por un momento su naturaleza política y vanidosa, ¿no? Este no es un momento que reclame líderes, porque normalmente aparejado al líder viene siempre la vanidad, siempre el protagonismo. Este es un momento histórico que no requiere de líderes, pero sí requiere de guía, de una razón, y eso implica procesar con todos los colectivos las mejores formas de organización para dar una resistencia civil pacífica. Si nosotros damos pauta a la represión, esto no para y ya no va a tener reversa. Sin embargo, si somos capaces de establecer un diálogo interno con todas las fuerzas progresistas y llegar a consensos mínimos para después abandonarlos públicamente, vamos a establecer escalones de construcción de una forma más eficaz de batalla, con estrategias más claras y con tácticas muy sólidas. De lo contrario, la derecha siempre nos ha ganado por la división en la izquierda, por todos los ismos, por quienes creen que debe ser un caudillo, por quienes creen que no debe ser ese caudillo sino el otro,
porque quienes creen que no es el discurso de la línea de masa, sino el discurso de la gente revolucionaria. El caso es que tenemos tantos ismos al interior de las fuerzas progresistas que es muy fácil desmantelarnos y dividirnos. Por lo tanto, antes de tomar acciones, debiera instalarse un foro permanente de discusión y de consenso. Y empujar juntos en donde se pueda empujar, en donde no se pueda ir juntos, no boicotear. Esa es una regla básica de disciplina que tiene la derecha. Porque también siempre pensamos que la derecha es monolítica, que todos son exactamente iguales, y no, también tienen disidencias. Pero a diferencia de la izquierda, la derecha sabe en qué momento no ventilar las diferencias, precisamente para no perder cohesión. Acá en la izquierda, siempre en aras de la libertad de expresión, ventilamos hasta lo que no se tiene que ventilar, porque a eso le llamamos democracia. Pero en esa democratización perdemos la única fuerza que nos queda, que es precisamente dar la imagen de unidad y de cohesión. Entonces este es un momento de reflexión para toda la izquierda. ¿Cómo veo esas formas de organización? No solo legítimas, sino además necesarias. Son necesarias y son importantes porque en política la sociedad se educa con el ejemplo, con muchos ejemplos. El ejemplo del 68, que por cierto mañana conmemoramos, es un ejemplo nítido que viene como anillo al dedo a la circunstancia actual. Un movimiento que antepuso la razón por encima de la violencia, que antepuso la construcción de consensos de entes completamente disímbolos. Ahí estaban los ferrocarrileros que tenían problemas sindicales, ahí estaban los médicos, ahí estaban los maestros, ahí estaban los estudiantes, estaban hasta las amas de casa, y cualquiera pudiera pensar que no había punto de coincidencia, y sin embargo lo lograron. ¿Por qué? Porque el mal afecta a todos. Entonces es un momento de reflexión, de dejar a un lado el interés particular y construir un interés general. Si somos capaces de hacer eso, no solo vamos a meter a Peña Nieto a la cárcel por traición a la patria, sino vamos también a leerle la plana a la judicatura, que ha votado cosas completamente aberrantes y que no se ha pronunciado en contra de estos atropellos a la legislación. No es posible que con una reforma legal se le aplique de manera retroactiva en perjuicio a todos los trabajadores y la Corte no diga ni pío. Eso está en el sentido común, está en la ley. Tenemos que hacer conciencia para que no solo los maestros, sino todos los ciudadanos que hemos sido afectados con leyes que nos están aplicando en materia retroactiva en nuestro perjuicio, seamos capaces de demandar. Utilizamos la vía, utilicemos la ley y sobre todo utilicemos la razón. Teniendo eso de nuestro lado, creo que podemos triunfar. El asunto es, no abandonemos la conciencia. Gracias, David. ¿Tú querías comentar algo, Macho? Pues sí, yo creo que aquí lo más importante que hay que rescatar, quedó muy claro lo que dijo el doctor Landgrave, es, no hay mañana en esta lucha, necesitamos unirnos, porque lo que se está diciendo aquí es totalmente el futuro del país. Si podemos seguir siendo, bueno, por fin ser independientes, o ya ser un país completamente esclavizado, con una mano de obra barata para el servicio de los grandes negocios y de las grandes riquezas. Es eso lo que está en lucha. Estamos dirimiendo el futuro del país. Así de fácil. Alfredo, por favor. Sí, pues ya hemos comentado en otras ocasiones que la clave está en que tengamos memoria, precisamente. La memoria histórica es fundamental. Si nosotros recuperamos el ideario cultural y político de la izquierda, pero sobre todo las enseñanzas de luchas históricas tan importantes como la Revolución Cubana, como la experiencia del gobierno de la Unidad Popular que fue ahogado en sangre en Chile en 1973, las grandes movilizaciones que hubo de estudiantes en todo el mundo, que iniciaron en Francia y corrieron por todo el mundo en el 68, lo que fue nuestra propia experiencia aquí del movimiento estudiantil y que después se volvió un movimiento ya popular de mayor envergadura,
Bueno, necesitamos recuperar también la experiencia de lo que fue la lucha de los bolcheviques en la Rusia zarista y que devino en lo que después se mal llamó el socialismo mundial. Hay una discusión muy fuerte sobre qué fue lo que ocurrió ahí. Sin embargo, para nosotros es fundamental que recuperemos todo eso y las distintas posiciones teóricas y políticas sobre el devenir del mundo, y que ahora la izquierda, por lo menos en las experiencias modernas, ha abandonado mucho el discurso para apropiarse del discurso neoliberal, hasta del lenguaje, ¿no? Y esto queda muy claro sobre todo en las universidades. Aquí decía con toda certeza el doctor Landgrave que los planes de estudio han ido apuntando a eso, ¿no? A desmantelar toda la conciencia social, toda la conciencia política, toda la conciencia histórica de los movimientos de lucha para reivindicar la libertad, para reivindicar los derechos fundamentales de todo el mundo. Hoy estamos ante un punto de quiebre nuevamente, donde el neoliberalismo, que por un lado está en una crisis tremenda de acumulación, donde hay contradicciones, ya lo señalo aquí con toda claridad y nitidez el doctor, las pugnas que hay entre la parte empresarial, que sí invierte, que sí contrata trabajo, y por otro lado los financieros que se dedican a la rapiña vil. Hay contradicciones ahí, pero también en la parte del pueblo, en los trabajadores, hay contradicciones muy fuertes. Por un lado se dan los movimientos sociales reivindicativos al margen de la lucha política general. Esto pues tiene sus consecuencias, pero también tiene una razón de ser. La política de la izquierda se ha envilecido. Aquí en México es algo en lo que no se puede confiar ya, ¿no? Los grandes partidos que se dicen de izquierda son partidos corruptos que están al servicio del neoliberalismo, para decirlo en síntesis, ¿no? Hay, desde luego, personas, grupos que no pueden entrar en esa visión totalizadora, pero sin embargo son la excepción. Las líneas generales para los partidos, el papel que juegan en estas sociedades modernas es de control de las masas, y por otro lado pues entran al juego de las canonjías, al intercambio de los espacios de poder para ellos, para sus familias, para los más cercanos, como lo hemos estado viviendo aquí en México. Entonces ahorita es el momento en que tenemos que amalgamar las luchas sociales, las luchas políticas, recuperar la conciencia, recuperar algo muy importante, estar al tanto de lo que está ocurriendo en todo el mundo, hacer análisis muy críticos de todo lo que se hace, de cómo se están dando las luchas en otros lados, cómo podemos ir concatenando esos esfuerzos regionales, nacionales y luego mundiales, porque el neoliberalismo está absolutamente en todo el planeta, y ganarle la partida a esta caterva de ladrones, que son alrededor de unas 300 familias, las archimillonarias, que deciden el destino de millones de seres humanos en el mundo. Yo creo que eso se tiene que terminar, y aquí en México, como está pasando ya en otros lugares, por ejemplo en Europa, fundamentalmente en sociedades ya muy golpeadas como España, como Grecia, como Italia, pues acá en México tenemos que hacer lo que nos toca, organizarnos y luchar. Y precisamente algo de lo que se tocaba también hace un momento tiene que ser de consenso. Tenemos que discutir los grandes problemas sin protagonismos. Aquí nadie manda a nadie, porque todos estamos en juego. Está la vida del ser humano más sencillo hasta el que tenga más conocimiento o al que tenga más responsabilidad política. Todos estamos involucrados y ahora nos corresponde a todos dar nuestra opinión, pero también sumergirnos en la organización y en la lucha que tenemos que dar para sacar de una vez por todas a esta rapiña que hoy nos gobierna. Bueno, estamos viendo ya ahorita efectivamente que estamos ante la puerta de una gran oportunidad para que la izquierda pueda hacer un planteamiento unificado frente a estas reformas.
y que se está expresando no solo en planteamientos, iniciativas, sino en formas organizativas ya muy concretas de cómo generar ese ambiente o jornadas de paro nacional u otro tipo de medidas que efectivamente echen para atrás todo este tipo de propósitos. Bueno, estamos aquí ahorita en el programa Cúfenos del Arrabal, en Emancipación Radio. Véanos también en el programa de Cero Televisión, y enseguida trataremos el problema de cómo está esto de la reforma, cómo se están viendo aquí los trabajadores del Colegio de Bachilleres. Seguimos adelante. Gracias. Muy bien, seguimos aquí en el programa de Emancipación Radio. También aquí con las imágenes de Cero Televisión. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se está aplicando en particular este tipo de reformas, porque bueno, sabemos que hay múltiples sectores donde se puede ver reflejado esto. De manera concreta en la parte educativa, pues seguramente una es esta problemática que nos vienen a presentar los maestros de aquí del Colegio de Bachilleres. ¿Cómo se ve esa problemática, Ramón? Pues buenas noches a todos, muchas gracias a Emancipación Radio, muchas gracias sobre todo a la voluntad de este equipo de poder llevar adelante la información a todos los que la quieran recibir. Y sobre todo agradecerte, David, qué buena síntesis haces, apretada pero muy clara, muy propia. Y yo sí quisiera decir cómo se hipostasía, esto quiere decir cómo se da, cómo se plantea, cómo se realiza esto que estás hablando, David, en el Colegio de Bachilleres. En Colegio de Bachilleres iniciamos la Reforma Integral de Educación Media Superior en el año del 2009, en el semestre B, o sea, en agosto de 2009. Y cuando David nos dice que quieren depauperar no solo la economía, sino también están depauperando el capital intelectual, esto quiere decir los contenidos programáticos. En Colegio de Bachilleres, materias como física, química, matemáticas, biología, las dábamos 4 horas a la semana por grupo. A partir de la reforma integral se reducen a 3 horas por grupo. Materias, como aquí lo comentaba Alfredo, también Pedro, todos los que estamos presentes, si no tan importantes para el desarrollo tecnológico, sí para el desarrollo reflexivo, analítico del capital humano, es la filosofía, es la literatura y es la historia. Y antes del 2009 dábamos 3 horas a la semana por grupo. A partir del 2009 damos 2 horas a la semana por grupo. Cabe mencionar que un movimiento que permite hacer que regrese por lo menos la filosofía a darse 3 horas es el movimiento que hacen los compañeros profesores del Observatorio Filosófico, que impulsa y que también gracias a las movilizaciones laborales nuestras y de nuestro Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres, esperemos lograrlo para el siguiente semestre, esto quiere decir para el año 2014, si no nos llega toda esta avalancha terrible de reformas. Y estamos aquí porque desgraciadamente lo que dice David es una realidad, no es teoría, compañeros. David nos plantea una frase lapidaria: precarizar el empleo y disuadir la revuelta. Terrible frase. Colegio de Bachilleres precariza el empleo y disuade la revuelta. Esa frase nos cayó como anillo al dedo. El día 1 de julio, la directora Silvia Ortega Salazar, exdirectora de la Universidad Pedagógica, rectora y rectora de la Universidad Pedagógica y actualmente directora general del Colegio de Bachilleres, impone un reglamento del personal académico el 1 de julio, donde se nos dice que de las 40 horas que antes podíamos obtener como una totalidad máxima de ejercicio laboral los profesores, a partir de ese momento solamente podremos obtener 28 horas en total para cubrir nuestra relación laboral con el Colegio de Bachilleres. Como lo dijo nuestro ponente, pasándose por alto
lo histórico. ¿Y qué es lo histórico? La Constitución de 1917, que a pesar de sus 428 reformas, todavía sigue siendo el baluarte del movimiento histórico de este país, en donde tenemos la defensa de los trabajadores. Tal parece que la reforma educativa es una reforma no solamente tenebrosa y verdaderamente dilapidaria de todas las conquistas históricas, sino es una reforma que quiere sepultar nuestra historia, nuestro derecho laboral, nuestros planteamientos constitucionales, la ley del trabajo y todo lo que se le asemeje, pasando por alto algo que en la Constitución está planteado, que no hay retroactividad ante las leyes. Y ahora resulta que con este reglamento del personal académico del 1 de julio se lleva entre los pies, con toda esta retroactividad y derechos adquiridos, a un sinnúmero de trabajadores, violentando con ello el contrato colectivo de trabajo. Ahora resulta que el reglamento del personal académico está por arriba del contrato colectivo de trabajo. Queremos aclararle a nuestros escuchas que tampoco somos gentes ni profesores cerrados, que nosotros somos también, aunque luego nos dé risa, como dicen por ahí, leídos y escribidos. Sabemos que un reglamento de personal académico es potestad de la autoridad, pero es potestad de la autoridad siempre y cuando se ciña este reglamento a lo académico. ¿Y qué es lo académico? El proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este reglamento también tiene que ver con el ingreso, la promoción, la permanencia, y esto, perdónenme, pero esto es laboral. Y cuando entra en el terreno del laboral, tiene que entrar nuestra organización sindical para hacer la defensa de los trabajadores. ¿Y cómo se dio allí la respuesta del gremio frente al problema? La respuesta del gremio frente a este problema no se hizo esperar, pero junto con lo que dice David certeramente, nuestro Comité Ejecutivo Nacional, nuestra secretaria general, que incluso los que estamos aquí apoyamos a su llegada, porque está conmigo la secretaria de Trabajo y la secretaria de Organización Académica, y llegamos a tener la titularidad del Comité Ejecutivo Nacional, nos dio un tremendo golpe, y en una actitud como la que se comenta aquí, de maiciar a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, impuso al que había sido el exsecretario general, Aarón Ursúa Sánchez, como adjunto de la Secretaría General, pasándose por alto los estatutos y todas las normas jurídicas de derecho que tenemos en el sindicato, violentándose esto. Y ahora se ha convertido en una oposición fuera del Comité Ejecutivo Nacional y una oposición dentro del Comité Ejecutivo Nacional. O sea, se dividió la dirigencia, se puede decir. Pues prácticamente en un golpe de Estado, le podríamos decir a ustedes, tan fuerte fue esto, que nosotros teníamos preparado el estallido de la huelga para defendernos de esta imposición del reglamento del personal académico el primer minuto del 26 de septiembre de este año. La dirigencia, la secretaria general y su adjunto junto con su grupo llamado Frente, estuvieron diciendo que no se votara por la huelga, que no teníamos por qué hacer escándalo ni hacer líos cuando todo se iba a arreglar. Son 12 horas, ¿no? A través de la negociación. ¿Qué tanto son 12 horas, Pedro? Para el de mínima categoría son 3,000 pesos mensuales, y para el de máxima categoría en nosotros son cerca de 5,000 pesos mensuales. Y por eso es de que también los trabajadores, ahora con este llamado que haces, David, nos organizamos, y la oposición, o sea que somos más de el Grupo ACUDE, Alternativa Sindical, Atarraya Artística, El Bloque, Frente Histórico, Trabajadores Independientes, MISAT y Red de Trabajadores Académicos, conformamos exactamente en Belisario 32 la Coordinadora Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres.
Pero a mí me gustaría que las compañeras... Sí, porque bueno, ahí es importante, esto es usual en los sindicatos de este país, bueno, cada vez hay menos, ¿no? Cada vez es menos la tasa de sindicalización, pero es usual, ¿no? Que la forma como corrompe el gobierno, ese tipo de asuntos es, pues jalo al que tiene el rango máximo, el secretario general, lo compro, hace su grupito y pues hace su maximato y ahí se dedica a ejercer, ¿no? Y obvio, lo que le queda como tarea al resto de los trabajadores es volverse a reorganizar y volver a rescatar a su organización. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de aquí de la compañera Silvia Adriana Arenas López, que es la secretaria de organización, cómo está viendo aquí esta problemática. Adelante, Silvia. Sí, bueno, yo tengo la cartera de secretaria de organización académica, que a mí me toca coordinar toda esta situación de los profesores. A mí me gustaría irme un poco más atrás de lo que comentaba el profesor Ramón. Esta situación con esta RIEMS que empieza, nos mandan un estatuto de personal académico muy similar al de la UNAM, que está corregido y aumentado, en donde meten toda la cuestión laboral para los trabajadores, dejando prácticamente en una indefensión al trabajador, pues desconoce el contrato colectivo de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se hicieron varias movilizaciones, sin embargo, pues el anterior secretario pues no tuvo la capacidad para poder enfrentar esta situación, y ahora con esta nueva directora meten un reglamento de personal académico. Y este reglamento de personal académico pues no es otra cosa que todas las reformas que ha hecho la normatividad del colegio, aumentadas y mejoradas, ¿no? Se violentan por lo menos 16 cláusulas del contrato colectivo de trabajo. Lo que aborda esto pues es el ingreso, la permanencia, la promoción. Incluso violentan algo que tenemos pactado en el contrato, que es la Comisión Mixta de Horarios, Transparencia y Equidad, que es el único espacio de bilateralidad en donde sí el trabajador, si no está conforme con la asignación de las horas, interpone una inconformidad, y está la representación de la autoridad y la representación del sindicato, y ahí se llega a una negociación, ¿no? Un resolutivo. Caso de que no, se puede ir a la Junta. Pues vemos que la autoridad mete una comisión mixta de vigilancia de los derechos laborales del trabajador, desconociendo a la comisión que tenemos pactadas en el contrato, y aquí dice que van a ser 3 representantes, flamantes representantes de la comunidad docente, ¿no? Y perfectamente sabemos pues quienes quieren que ocupen estos lugares, ¿no? Personas dóciles, sin crítica, gente que de alguna u otra manera tiene estas situaciones manipulables, ¿no? Para decirlo muy claro. Y pues lo más triste es eso. Nosotros tuvimos unas elecciones en donde, bueno, se hicieron alianzas para poder llegar al comité ejecutivo. Llegamos, pero bueno, finalmente la secretaria general, pues son otros los intereses, y en un arrebato plenamente ilegal, al margen de todos los estatutos, en el 10º Congreso Extraordinario ilegal que tuvimos, se va dando una destitución, ¿no? Y curiosamente la destitución se hace sin pasar por los procedimientos. En nuestros estatutos se dice que se tiene que hacer una investigación por la Comisión Autónoma de Vigilancia. Posteriormente la Comisión de Honor y Justicia es quien ratifica esta situación. Pues bueno, sin más ni más se da de manera arbitraria esta votación y se quita el cargo, ¿no? Y bueno, nosotros quisiéramos un poco denunciar por qué se nos quita el cargo. Para empezar, el 5 de agosto nosotros entregamos un documento, yo lo entrego, en donde le digo a la directora general por qué rechazamos el reglamento de personal académico. Y le hago un análisis en donde le enumero cada uno de los artículos de su reglamento y dónde se está violentando en nuestros convenios, que es el convenio de 2007, que es donde se nos garantiza incremento de horas, y el contrato colectivo de trabajo, fecha que hasta se da y no tenemos respuesta. Incluso tenemos un caso tipo de un trabajador. Nosotros tenemos pactados que se den becas para los trabajadores académicos y para trabajadores administrativos de sus hijos, de apoyo a la titulación, incluso apoyo de estudios. Curiosamente, hace 2 años sí se dio esta convocatoria es anual, y este año no se da, pero incluso el colegio se niega a darnos la copia por escrito, o por lo menos el acuse, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les negó el presupuesto, porque les digo, bueno, si no lo están sacando, pues díganos dónde se los negó, ¿no? Lo que vimos en las últimas negociaciones, le digo, pues yo no creo que le hayan regalado este dinero, que se lo hayan dejado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues ¿no? Claro, Más bien queremos saber en dónde ya se han gastado, el recurso. Y entonces, una situación muy difícil, porque ahora con este reglamento de personal académico que mete a 28 horas el tope, la autoridad dice, bueno, saca un documento de fecha 19 de julio, en donde dice, bueno, los profesores que hayan cubierto durante 4 semestres, entre 3 y 4 semestres, y rebasen esta carga horaria,
y que lo puedan comprobar y que estas horas no sean de nadie, no tengan titular, se les van a respetar, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a documentar esta situación. Hasta ahorita llevamos 500 casos, los cuales no hemos tenido ninguna solución, no se les ha resuelto a los trabajadores. Estos son los casos que podemos documentar, porque aquí hay una situación irregular. Los nombramientos no se les están entregando a los trabajadores. Entonces vemos que en el contrato está pactado que es a los 30 días se les entrega el nombramiento. Bueno, vemos trabajadores que no se tienen el nombramiento, no se les ha entregado, no de 30 días, sino a veces hasta de 4 años, no se les ha entregado los nombramientos. Entonces vemos que se deja incluso en una indefensión al trabajador, ¿no? Y una situación pues bastante irregular, porque resulta que nosotros no somos un sindicato gremial, somos un sindicato de institución. Nosotros estamos, la titularidad la tiene el sindicato, pero estamos con unos trabajadores administrativos y académicos. Entonces uno pensaría que el embate, pues evidentemente lo va viendo los secretarios, los trabajadores académicos, pero vemos que también están viniendo remanentes al sector administrativo, ¿no? Y un golpeteo bastante fuerte en donde estamos viendo lo que se está viendo una situación de abaratamiento, lo que comentaba ya el doctor. Los planes de estudio que se están dando, bueno, pues resulta que al trabajador académico se le está viendo ya como un favor no participar en los programas de estudio, se está incluso domesticando al trabajador académico, porque resulta que ya no hay vida académica, no se nos está pagando por participar en elaboración de material de estudio, en elaboración de reactivos, y esto evidentemente pues va abaratando a los chicos, que ya no somos una opción educativa, ¿no? De haber sido la tercera opción después de la UNAM y el Poli como educación de institución media superior, pues ahora resulta que estamos incluso abajo de algunas instituciones, sin menospreciarlas, porque bueno, pues también tienen su prestigio, pero no es posible que hemos estado perdiendo, ¿no? Frente a CONALEP, frente a CEBETIS, CEBETAS, DEGETIS, que incluso estos serán... Hay una política permanente de deteriorar la gestión que se hace en el colegio de bachilleres, ¿no? Incluso la opción, nosotros éramos pues el semillero de la metropolitana, ¿no? Y ahora resulta que pues, nuestros chicos nos están quedando. Entonces lo que también estamos viendo es de que están metiendo una situación de crisis al trabajador, porque dicen, no, pues los tengo que pasar, ¿no? Si no, no me dan estímulos, si no, no voy a tener prebendas, no voy a tener más horas. Entonces es una situación en donde incluso se ve esta situación de cacería del trabajador, en donde pues cómo me voy a afiliar, ¿no? No hay una confianza en el sindicato, y bueno, mucho menos ahora con esta política entreguista por parte de la Secretaría General, ¿no? Pues ahí está muy claro, ¿no? O sea, esta política general que relataba el doctor de todo el deterioro pues de la precariedad del trabajo se complementa con el ataque al empleo formal y a la gestión de calidad pues pública pues que hay en materia educativa en el país. Hay un ataque permanente para que eso se destruya, y pues qué lástima que haya gente que ahora sí que cambie oro macizo por plata, una cosa tan importante para todos los mexicanos que es la educación, por 3, 4 mendrugos que les den de más o que les den de menos, cuando le están quitando lo principal o se lo están despojando de su contrato colectivo de trabajo. Pero entonces aquí veríamos también la opinión de la compañera Cristina Servín Nájera, que es la secretaria de Trabajo del comité. ¿Cómo está del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato? ¿Cómo ve esta panorámica? Pues bien, buenas noches. Aquí retomando, ¿no? Con mucha atención, doctor Landgrave, cómo dentro de la reflexión, cómo vamos viendo que en colegio de bachilleres ya está aplicado, ¿no? Ya está esta reforma aplicada, ¿no? No tan solo en esta situación que se encuentran los maestros, en los administrativos, en todos los trabajadores, hasta la clase obrera. De acuerdo a estas reformas que hemos tenido dentro del colegio de bachilleres, pues ya se pone trabas en una situación de aburrir al trabajador, en una situación en diciembre del 2012 se entra a la reforma laboral, y los directivos del colegio de bachilleres registran ante Hacienda y Crédito Público un tabulador que no corresponde a nuestro contrato colectivo de trabajo, que rige la vida interna del colegio de bachilleres, no tan solo a los administrativos, académicos de confianza y a todo el personal en general, donde en este tabulador que registran el día 5 de septiembre no corresponden los sueldos, no corresponden ni los
nombres de las plazas, no checan cómo van registrando en algunos puestos un poquito más de sueldo, y ahora que estamos en una negociación nos presentan una propuesta donde dicen vamos a retabular a los compañeros laboratoristas, y cuando empezamos a hacer la cuenta están cumpliendo con la tarea encomendada de lo que registraron en Hacienda, porque empata lo que ya registraron, sin aviso de nadie. Por otro lado, vemos como compañeros trabajadores que quieren ir a cubrir conforme a ley, van a un curso de capacitación y adiestramiento, en su centro de trabajo van corriendo faltas, donde implica que este trabajador, es decir, después de que va a un curso de capacitación, llega a enfrentar una situación de no tener empleo, de un cese ante el jurídico, un levantamiento de acta. No tan solo en estas cuestiones de cómo le entramos, ¿no? ¿Qué hacemos? Irregularidades, trabas en la contratación de las plazas de colegio de bachilleres, violando la cláusula 2, exclusividad de la contratación del personal administrativo, que la tiene y la cubre el sindicato. Hoy sí la tiene el sindicato, pero después de 2-3 meses se cubren estas vacantes, cuando en la cláusula 72 nos marca 5 días se tienen que cubrir y dar aviso al sindicato para cubrir esas plazas vacantes interinas. Hoy se tardan hasta 2-3 meses. Como a la par de que uno va tramitando para que hagan examen los candidatos, para que puedan cubrir un puesto en colegio de bachilleres, también están personas haciendo examen para cubrir plazas de confianza, ¿no? Cuando no es la contratación de ellos. Cuando hoy un trabajador va al servicio del ISSSTE y hoy en el servicio del ISSSTE le dice el colegio, el patrón, nada más 2 veces te voy a justificar. Y si es algo que tiene una especialidad que atender, pues ya está, que mejor no me atiendo, porque voy a perder el empleo. Es una realidad que se está también enfrentando, ¿no? De ir buscando cómo de acuerdo a tener esa representación sindical, cómo ir metiendo documentos de decirle al patrón, estás atropellando a los trabajadores. Donde un trabajador va porque va a hacer un trámite donde sacó una vivienda del ISSSTE y de repente llega a hacer un trámite donde le dicen en Bansefi, el colegio no ha depositado lo que tú tienes para fondo de vivienda, y pide el documento y le entregan el documento y efectivamente no hay depósitos. ¿Cuántos trabajadores levantan la voz? Pero ¿cuántos trabajadores se quedan también callados, no? Ante el miedo de, si hablo y reclamo, ya no tengo trabajo. Es una realidad que también estamos enfrentando. Una de las situaciones que enfrentamos también es con esta parte interna sindical. Ya mencionaba aquí la compañera Silvia Arenas, secretaria de Organización Académica, donde hoy representantes van mejor con la autoridad a tener pláticas, a enfrentar y defender a los trabajadores. Cuando empiezan a detectar el que empezamos a meter documentos donde hay un atropello al trabajador y con las manos en la cintura en un congreso, nos quitan la licencia sindical y meten el documento ante la autoridad. Hoy se forma, decía el compañero Ramón Urbieta, hoy se forma la coordinadora, ¿no? Algunos decían y nos hacían el comentario, oigan, ¿por qué? ¿De dónde surge esto de la coordinadora? Ya está muy quemado, ¿no? Es algo que también el gobierno está haciendo. ¡Ay, la coordinadora! Revoltosos, ¿no? Pero hay compañeros que les decimos, es una parte política, donde la misma coordinadora, nada más de escuchar el puro nombre de coordinadora, es decir, yo ya no estoy de acuerdo con mis representantes sindicales, que están en contubernio con la autoridad, donde es más fácil quitar a 2, que queden como tontos los dirigentes sindicales. Hoy nos quitan la licencia
violentando hasta el reglamento, nuestro estatuto interno, y donde hoy estamos enfrentando una situación también de ver nuestro trabajo, de ver la gente que está atrás, donde se le está proyectando a los mismos dirigentes del comité ejecutivo, donde una misma secretaria general, Alicia Mayra Romero, donde le dice a los trabajadores, nada más con el simple hecho de su actuación, mejor quédate callado, porque ve lo que te pasa, ¿no? Si corría 2 de comité ejecutivo, ¿qué te esperas tú? Esas situaciones que se van enfrentando, de también causarle el miedo, el temor al trabajador, del trabajador, de decir cómo le entramos, ¿no? O por dónde, ¿qué hago? Y empiezan a entrar en lo que decía el doctor Landgrave, en una cuestión de pánico, de descontrol. Sería lo que les puedo comentar. Muchas gracias. A ver, la compañera Silvia también quería hacer un comentario adicional. Sí, ya nada más para comentarlo, bueno, 2 situaciones, ¿no? Esta característica de quitarnos la licencia y todo eso, no es nuevo. Ya en la gestión anterior, el compañero Aarón Ursúa Sánchez, que era el secretario general actual adjunto, despidió a 2 compañeras por denunciar la corrupción en el plantel 12. Eran representantes sindicales, la compañera Josefina Casarrubias y la compañera Concepción Carvajal, y tienen más de 1 año de despedidas. La compañera Cristina Servín empezó a verlo de su reinstalación, y bueno, pues incluso también es parte, ¿no?, de esta situación. Las compañeras denunciaron toda la corrupción por parte de Emilio Reyes, anterior director del plantel 12 en Nezahualcóyotl, y pues las despiden, ¿no?, el colegio, y con pleno consenso del sindicato. Ante esta situación, al ver la inoperatividad de nuestro comité ejecutivo, la coordinadora estamos promoviendo amparos por las 3 leyes reglamentarias de educación, ¿no? O sea, ver de alguna manera la situación legal, ¿no?, de qué manera podemos defender a los trabajadores, ¿no? Bueno, les agradecemos su presencia. Hay 2 minutos. Sí, no, todos vamos a seguir. Ajá, Nada más bien. como hacer un comentario general. Bueno, está muy claro que hay una política de desmantelamiento del colegio de bachilleres, que hay gente que se presta a eso, ¿no? Bueno, hay una también política de atemorizar a los trabajadores, y esto está en el contexto incluso de cómo comenzó esta plática. Yo creo que sería importante que aquí nos diera un comentario David al respecto, y luego ya que Ramón nos diga un comentario final también, ¿no? Vale, gracias. Pues es claro que, bueno, algunos organismos del sistema educativo nacional ya se han adelantado a cumplir con los mandamientos del FMI, de la OCDE, ¿no? Todo esto tiene que ver precisamente con el desmantelamiento del sistema educativo nacional, porque hay presiones muy fuertes, sobre todo de las universidades norteamericanas privadas, de entrar con becas bancarias a cubrir las plazas que dejen los profesores universitarios de las instituciones públicas. Se trata de hacer un gran negocio con la educación, como lo es en Estados Unidos, que viven 30 o 40 años de su vida pagando sus créditos para estudios, y que en México no habían podido entrar. Y bueno, en este momento Enrique Peña Nieto les ha abierto las puertas, pues ellos van por todo, ¿no? Y todo quiere decir aquello que sea susceptible de comprarse y de venderse. Y ahí es donde está lo grave. Si la educación se vuelve una mercancía, no hay futuro promisorio para nadie. Es lo que más se debiera defender, y no quiero aquí establecer ningún tipo de comparación con el petróleo, con los impuestos y demás, pero yo soy profesor desde hace muchos años y estoy plenamente convencido que no hay arma más poderosa que la educación, y no hay valor más humano que la educación. Entonces, defender la educación es defender todo, es defender la salud, es defender el empleo, es defender el petróleo, es defenderlo todo. No defender la educación implica precisamente entregarlo todo, absolutamente todo. Ahí es donde radica el valor de la dignidad de los seres humanos, en la posibilidad de aprender, y sobre todo en la capacidad de enseñar. Entonces, me queda más que claro que el Banco Mundial y el FMI están detrás del colegio de bachilleres, que las autoridades educativas en ese colegio no solo doblaron la cerviz, están tratando de entregar todo de manera acelerada, porque seguramente les ha de haber hecho algún tipo de oferta.
No sería de extrañar que en un buen número de años los viéramos como rectores de universidades privadas, con bonos o con participación en los consejos de administración de esas empresas educativas. Entonces, bueno, qué valor que vengan y denuncien. Y este es un llamado a todos los profesores de vocación a defender la educación con todo lo que tengamos y a no permitir este tipo de atropellos. Y bueno, si ustedes me lo permiten, en este momento me comprometo a buscarles asesoría jurídica. Tengo familiares que se dedican al litigio laboral desde hace muchísimos años y pues desde luego de manera solidaria como lo requiere el caso, ¿no? Adelante, Ramón. Sí, muchas gracias, Landgrave. Qué bien, tanta identidad. En primer lugar, pues somos Pumas y es otro rollo aquí, y somos polis y somos ciencia. Evidentemente la educación el mejor valor. Pero a mí sí me gustaría que cerrara Silvia, porque le queremos enviar desde aquí un documento que le hicimos llegar a la directora general, a Silvia Beatriz Ortega Salazar, directora general del Colegio de Bachilleres, y qué más que mi secretaria de organización académica y mi secretaria de trabajo, que fueron corridas y que van a pasar a la historia del sindicalismo, no diría universitario, sino del sindicalismo de la educación, que es a las primeras dirigentes que se les corre por trabajar. Qué paradoja, ¿verdad? Pero este país así está, lleno de contradicciones y de paradojas. Maestra, si fueras tan amable, por favor. Bueno, pues como ya dijo el compañero Ramón Urbieta, yo nada más leeré. El documento va dirigido efectivamente para la directora general, con copia a la Secretaría de Educación Pública, de hecho el FED, Secretaría de Educación Pública, y a la Secretaría General, ¿no? Y al abogado. Dice: nuestro carácter de Secretaría de Trabajo y de Secretaría de Organización Académica respectivamente, y en apego a la cláusula 1 de nuestro contrato colectivo de trabajo, nos permitimos exponerle lo siguiente. 1. Solicitamos por escrito se nos notifique cuál es el carácter jurídico que tiene el licenciado Mario Villa para poder tener comunicación con la representación sindical. 2. Solicitamos se respete a cabalidad la toma de nota expedida en la Dirección General de Registro de Asociaciones, donde se da fe de nuestro cargo sindical, por lo que pedimos que la institución se abstenga de intervenir en la vida interna del sindicato, dando trámite a solicitudes que están al margen de la vida estatutaria que rige nuestra organización sindical. Esto quiere decir que están fuera de la ley. Y 3. En caso de esta intervención, presumimos un contubernio entre la autoridad y el Searon Urso Sánchez, quien se ostenta como secretario adjunto y se jacta de ser asesorado por la autoridad en la investidura del licenciado Mario Villa. Sin otro particular y en espera de prontas respuestas, quedamos de usted, por Unidad de Democracias Sindicales, María Cristina Servín Nájera, Secretaria de Trabajo, Silvia Adriana Arenas López, Secretaria de Organización Académica. Bueno, creo que esto sintetiza un poco cuál es la situación tan delicada que se está generando en el sindicato y en el Colegio de Bachilleres. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahorita a hacer un pequeño corte para finalmente presentar allí una pequeña parte que vamos a comentarlo ahorita. Estuvimos presentes en la conferencia de prensa que dio el Comité del 68 sobre la marcha que se va a llevar a cabo el día de mañana. Vamos a presentar un pequeño audio de la intervención que hizo la compañera del 132, pues relativo a todo este clima de provocación y de violencia que ha estado generando el gobierno alrededor de las manifestaciones sociales. Eso lo vamos a presentar ahorita. Bueno, seguimos adelante pues con el programa. Ya con esto lo terminaríamos. Nada más damos este comunicado al final y unos comentarios de cómo se va a realizar la marcha. Entonces estamos aquí en la CUFENOS del Arrabal y también transmitiendo para Cero Televisión. Pero aparte hay toda una serie de la política de eliminar plazas y las otras meter a su gente, el PRI, a su gente ¿cómo se llama? A ocupar las que rescaten ellos para Hemos visto eso ahorita que nada más con contratos de cada 6 meses. Lo que decía sí, con claro. los Sarfen. Sí, claro, pero aparte están metiendo sus incondicionales. Claro, ¿no? porque lo que ahorita nos hemos dado que estamos ahí en Dirección General
y vemos como que los compañeros que son de base, no, pues son una programación de un examen y llegan 3, 2, pero todos los días hemos visto que están entre 5 y 8, ¿no? Más o menos, trabajadores haciendo examen de personal de confianza. De arriba es la que pesa más, ¿no? ¿De dónde? No tiene la contratación. Si la ley dice que no puede ser dice la que mayoría. La de Incluso arriba. hemos detectado una situación muy irregular. El presupuesto que tiene para las plazas de colegio bachilleres está más o la de menos arriba. fijo por la plantilla, Porque la de abajo pero es- tiene un banco de Para verlo, horas ¿no? Para verlo, porque que no se ve. subsana un poco, por ejemplo, los profesores, como en mi caso, que me fui de licencia sindical, pues aquí tiene que cubrir mis horas, licencias de gravidez, licencias de prejubilación. Se tiene un banco ahí con el que puede jugar. Bueno, hemos encontrado trabajadores, tanto de base como de personal de confianza, en donde el colegio les está pagando como horas académicas y están haciendo funciones administrativas. Y los tiene en dirección general, en planteles, desapareciendo las plazas. Perdón. Y a ellos sí los tiene por 40 horas. Claro. ¿Y Claro. qué universo de maestros y de trabajadores? 3.300 académicos más o menos y un total de una plantilla de 6.600 trabajadores, entre administrativos y académicos. Por las deficiencias sindicales y la ortodoxia, ¿no?, democrática, que no se da, perdimos las plazas de base que eran de servicios en dirección general. Y entonces tenemos como 20 gentes de la BATAP que ya están en dirección general haciendo la materia de trabajo que correspondía a los trabajadores de base. Exclusividad de la materia ¿No? de trabajo. Ya ni siquiera son de confianza ni de base, sino son externos. Ese ya es, Ya es otro rollo, ya es la iniciativa, Bueno, exactamente, la ya. iniciativa privada. Y quisieron hacer un juego hace un año en decirnos, ahora todos los de servicios o de intendencia les damos un empujón y los subimos de categoría. Iban a ganar 260 pesos más al mes. Pues toda nuestra banda decía, va. Y cuando les dijimos, no chinguen cabrones, no sean pendejos, se van para allá y nos quitan todo lo de base y el tesoro del sindicato, que también se ha convertido en eso, la lucha por la plaza, ¿no? Porque además los académicos estamos en el sindicato. Yo recomendé hoy, después de 32 años de trabajo sindical, y en cambio hay familias que tienen 5 años, 6, 8 años, y está la mamá, el papá, la hija, el hijo, la tía, la amante, la que va a ser, y para el No, nada más, o sea, cuando vino ese ofrecimiento, venían en el cambio del tabulador y quedaban como auxiliar administrativo. Y les decíamos, a ver, ¿pero qué quiere decir eso, ser auxiliar administrativo? No, es que va a ser lo mismo. Dice. Ok. Decimos, no es lo mismo. Pasa un poco lo que pasó, lo que nos dicen que pasó, por ejemplo, en el Seguro Social. A todo el mundo lo categorizaron. Es que es lo mismo. Es la misma. Muy bien, seguimos aquí con la transmisión en Emancipación Radio, en el programa Cófianos del Arrabal. Transmitimos también por Cero Televisión. Como comentamos hace rato, estuvimos presentes en la conferencia de prensa que se hizo en la mañana para anunciar la marcha del 2 de octubre. Muy interesante allí la intervención, ya había salido un comunicado previo el fin de semana, porque están pidiendo claramente que se retiren los contingentes policíacos, porque cuando ellos están es cuando surgen las provocaciones, y esta es la historia de toda la vida en las movilizaciones sociales de este país. Y entonces está anunciando que se va a intentar llegar al Zócalo, pues porque el Zócalo es el lugar donde durante décadas se ha expresado la protesta social. El Zócalo fue recuperado precisamente por estos movimientos después de las terribles represiones que hubo, tanto el 2 de octubre del 68 como el 10 de junio del 71. Y todos estos movimientos fueron poco a poco recuperando el derecho a la protesta, y el Zócalo se fue convirtiendo en un símbolo en ese sentido. El Zócalo es parte entonces de todo este contexto nacional de descontento que hay, como también de toda la lucha que se ha generado al interior de la ciudad. El Zócalo es de todos nosotros, no es para que se haga una pantomima tan trágica, tragicómica como este asunto de hacer reality show con los damnificados que ellos en serio están padeciendo allá en los estados donde pasaron estos desastres nacionales, que hay que decirlo, pues tiene que ver
con esta forma tan desastrosa como opera el capitalismo, que al margen de cualquier cuidado ecológico, pues desarrolla niveles de producción y de contaminación tales, pues que ha alterado totalmente el clima en el mundo, y que bueno, se están produciendo ese tipo de cosas y que seguramente vamos a tener más de estas los próximos años, y la forma de hacerlo pues no es con este tipo de farsas como la que encabeza la señora esta que viene de Perú, que ya nos dicen hoy en la mañana en el programa de Karen Aristegui, pues no es más que una criminal que la echaron de allá, pues porque se prestó a un fraude con dinero del gobierno para promover a un candidato presidencial, Alberto Fujimori. Pues bueno, eso fue lo mismo que aquí ocurrió con Peña Nieto, y el señor está disque gobernando, ¿no? Es el tipo de problemas que tenemos. Entonces, pues, de manera muy precisa, una compañera del 132 hacía una relatoría de cómo se ha ido enrareciendo el ambiente, de cómo están procurando la provocación, y esto es lo que les vamos a transmitir como la parte final del programa, y bueno, ya con eso daríamos por concluida la transmisión. Entonces damos de antemano las gracias al doctor David Landgrave Castillo por la profundidad de sus comentarios, por su solidaridad que puso aquí de manifiesto para apoyar a los compañeros del Colegio de Bachilleres. Agradecemos la presencia de las compañeras Cristina Servín, la compañera Silvia Adriana Arenas, el compañero Ramón Urbieta Montalvo, como siempre aquí apoyándonos en los controles el compañero Iván Amiascoacano, los comentarios atinados del compañero Mar Sandoval y de Alfredo Ramírez Villar, apoyándonos allí con la imagen también está el compañero Javier Molino, un servidor Pedro Martínez. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.